Me llamo Raúl Alezones, natural de Orocué. Ahorita en agosto cumplo 82 años. Voy a referirme a unos documentos que tengo y que tratan de personajes que han vivido en Orocué, como lo fue Antonio Licione, como lo fue Agustín Regaray, como lo fue Gerard Reyes, que fundaron Orocué según el 1 de enero de 1850. Igualmente, esos documentos los tengo. ¿Por qué? Porque cuando se trasladó el juzgado del circuito, los juzgados que estaban allá a la orilla del río, a la casa que hoy en día, donde funciona la alcaldía, los documentos estaban en el archivo arriba. Entonces estos vainas lo echaron para abajo y se fueron al suelo y dejaron eso. Se cargó lo más, mejor dicho, lo interesante, ¿entiendes? Y se quedó de poco de papeles ahí. Y yo un día de estos fui y recogí un poco de papeles y encontré documentos que tratan de personajes que vivieron en Orocué en la época de 1800 y toda cosa, como también cuando trasladaron a la notaría, que la pasaron para otro lugar, también bajaron todo el poconón de papeles y los botaron ahí a la calle y yo me puse a recoger, otros los quemaron. Y ahí encontré, yo cogí lo más interesante y ahí fue para yo agarrar esos papeles, donde agarré, pongamos, la sociedad que formaron los alemanes, Walter Cornelio y Federico Speiden, cuántos alemanes vivieron aquí, qué personajes vivieron, cuántos bienes compraron, quién los compraba, el comisionista que era don Ramón Real, y así sucesivamente. Inclusive encontré una copia, una escritura, en que el dueño de la charanga en esa época, en 1909, la regaló a un señor Leopoldo, un indígena, para que la fundación que hoy en día llaman La Guardia la limpiara de todo indígena guajiro, esos salvajes, porque le mataban el ganado, los arrestaban y los dejaban ahí. Entonces el señor le dijo a don Leopoldo: le regalo esa finca si usted me ahuyente a esos indígenas. Y yo no sé cómo hizo el señor ese, pero total que él limpió, ahuyentó a los indígenas y don ese, ay, no me acuerdo el nombre, señorita, le regaló en 1909, le regaló la fundación que tenía la charanga, y el señor ese la puso La Guardia. Y desde entonces se llama La Guardia, y ese señor Pona la vendió a don Felipe Higuera en 60 pesos en el año de 1957. Ahí es todo, eso es historia de Orocué, porque tratan de Orocué. Ahora, tengo también de algunos personajes que vendieron sus bienes a la Armada Nacional, donde hoy funciona la base naval de Oriente. Allá era Orocué, ahí era el concentrado, todo el pueblo de Orocué era ahí en esa parte. Que el que compraba esos bienes, pues representación del gobierno o de la Armada, fue el coronel Heraclio Díaz Ferrer, ahí dice muy claro. Bueno, tengo un escrito que encontré también ahí, que posiblemente puede ser parte de un borrador de La Vorágine, y porque ahí se dice algunas cosas que se dicen en el libro La Vorágine. No digo que es borrador entero, no, sino que puede ser un borrador de La Vorágine. ¿Lo quiere ver, señor? Mire, estos son los documentos de que yo me encontré. Mire, estos son documentos de la época, de que hablan sobre Orocué. Mire, son documentos viejos. Mire. Este es parte del borrador de La Vorágine. Mire, aquí está la culebra. Ahí en el libro nombran una boa, nombran una tal Alicia, bueno, mejor dicho, aquí, si yo les pudiera transcribir lo que dice acá, sería muy bueno, ¿sí? El señor es el que inventó esa novela, se enamoró, dice que está enamorado de una señora, que no sé qué tal, donde se sentaba él a estudiar la naturaleza. De repente le llegó mejor dicho, le apareció el ángel de la guardia, tal vez. Esto es el borrador de La Vorágine. Mire cómo está escrito en tinta y pluma, no tiene bolígrafo ni nada, mire, está todo roto, mire. Esta es la constitución de la sociedad y compra que hicieron los Speiden, mire, aquí está, mire, viejo, esa vaina está viejo, mire. Aquí están, hay documentos donde se nombran a don señor Antonio Licione en varias vainas,
Pongamos Antonio Licione, remató los violines, el banco y los chigüires, 3 fundaciones al gobierno nacional por la suma de 222 pesos con 57 centavos. Ahí lo dice muy claro, en la época de 1856, miren. Y hay muchas cosas de Antonio Licione aquí. Licione dijera los fundaciones Los Chigüires, La Yegüera, El Tigre. Mire, también está, mire, viejo, ya esto está, eso es historia porque don Antonio Licione vivió aquí. Aquí está donde nombran a Guayabal, Cravosur, Huirripa. El antiguo Guayapal era donde funcionó Orocué en la época de 1800, antes de ser Orocué actualmente. Eso es historia, mire, esto está todo, mire, conmigo los comejenes. Este documento habla de los lotes que le vendieron a la Armada Nacional, la gente de Orocué, donde hoy funciona la Armada Nacional. Se los compró en representación de la Armada Nacional el coronel Heraclio Díaz Ferrer, dice muy claro ahí. Este documento y otros más, donde figuran un inventario de los bienes que compraban los alemanes a determinadas personas. Mire. Esto está deteriorado, mire, todo esto está, deteriorado, mire. Aquí hablan de Antonio Licione, esto está de Antonio Licione, La Cabaña, La Cascabel, Puerta Vieja, todo, mire, toda esta vaina compró Antonio Licione, mire. Estos son documentos históricos que deben de reposar en el municipio de Orocué, bien cuidados. Aquí otra sobre historia de Orocué, mire, había una incógnita que no sabían qué turco era que vivió aquí en Orocué, en esa época, 1800 a 1900. El turco que vivió aquí en Orocué se llamaba, en nombre árabe, Exeín Carcomén. El nombre español, según esto, era Jacinto Tomás o Tomás Jacinto, que era turco. Era el papá del actual alcalde que tenemos en Orocué, era turco. Ese señor tenía una fundación denominada El Carmen, con ganado la vendió cuando fue de Orocué y tenía una casa y billares aquí en Orocué. Esa es historia, toda es historia de Orocué. Aquí, ¿qué más les cuento? Bueno, todo esto se habla de historia. Ahora, tengo un documento en que dice muy claro sobre la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán, que lo voy a leer, para que saquen y se pongan a pensar, porque resulta que en los documentales que ve uno de la muerte del doctor Gaitán no mencionan eso. Pero en el libro que tengo yo, que es una historia sagrada, una historia patria, donde están miles de presidentes, dice: por elementos extranjeros, maestros en el arte de borrar la idea de Dios en la conciencia de los ciudadanos, los camaradas rusos ejercieron en el pobre pueblo de Colombia una acción comparable con la chispa en el combustible, infiltrándole el espíritu de odio, insubordinación y destrucción. Caudillos colombianos, después de campañas activas, lograron por otra parte soliviantar al pueblo, infiltrándole el espíritu de odio o insurrección y destrucción. Las cosas así dispuestas se preparó, cautelosa, silenciosa, diligentemente, una sonada había decretado Moscú. Buscóse una víctima para conmover al pueblo a insurreccionar la nación y perpetraron el monstruoso crimen de asesinar al doctor Jorge Eliezer Gaitán. El izquierdismo del país estaba avisado de que algo terrible había de suceder al mediodía del 9 de abril, al eco del trueno del nefasto crimen. La comisión liberal fue integrada por el doctor Luis Cano, Darío Echandía, Carlos Llera Restrepo, Alfonso Araujo y Plinio Mendoza. Se presentó a las 9 de la noche del 9 de abril al Palacio a exigirle al doctor Mariano Ospina Pérez la entrega del poder. Fracasó. No obstante, la amenaza que le hacía el doctor Adán Arriaga esa misma noche por medio del teléfono al presidente, anunciándole que 6.000 hombres armados estaban listos para caer al palacio. Entonces, los que me están oyendo y que no sabían esto, pues que lo sepan. Sacarán en conclusión quién
pudo haber matado al doctor Jorge Eliezer Gaitán. La muerte de Guadalupe Salcedo ocurrió igualmente con la muerte del doctor Gaitán, porque al señor Guadalupe Salcedo le mandaron una carta, le decían, véngase Guadalupe, que tenemos una reunión. Esa carta, según esto, dice la historia, la firmaba el doctor presidente del directorio liberal de esa época, Alberto Lleras Camargo. Y así fue que con complicidad del directorio liberal de Colombia en esa época, en el 57, mataron a Guadalupe Salcedo Hunda. Y otras versiones que tengo. La Fuerza Naval de Oriente no la hicieron para que los barcos navegaran, porque el río es navegable únicamente 2 meses. Lo hicieron fue con un determinado fin, que más tarde le diré qué. Porque Guadalupe Salcedo no tenía tanque de guerra, no tenía cañones, ni mucho menos él tenía gente valiente, llanera, tenía revólveres, fusiles y escopetas de Filton, y no tenía ninguna clase de armas pesadas como para que hicieran la Armada Nacional. A que no fue. La Armada Nacional hicieron fue con el fin de hacer un campo de concentración, que más tarde se le puede explicar y pueden ver la realidad si es verdad o no es verdad. Este libro de la minuta que tengo yo trata de 1839 a 1880. Aquí están todas las anotaciones que hicieron Antonio Licione, Gerard Reyes, Agustino Zagaray y otros personajes más. Mira, aquí están escritos, aquí está la venta de Guayabal, o sea, el antiguo Orocué. El antiguo Orocué donde Guayabal en el Cravo, le dieron, aquí dice muy claro, miren, se le da poder a Antonio Licione para que a nombre de Izquierdo y Ripet firme la escritura sobre la compra-venta de la sabana de Guayabal, que han de otorgar Custodio y Ángel María Briceño, sabana de Guayabal, río Cravo Sur, a orilla, a mano izquierda bajando el antiguo Orocuí. Eso data, esta leyenda data de 1858. Y muchas leyendas más. Mejor dicho, esto que tengo yo es histórico, que debe permanecer en el municipio de Orocué para que a los turistas les muestren eso y saquen en conclusión, y a la vez el que quiera armarse a eso, pues que me los compren para que abran un libro bien hecho sobre la historia de Orocué, y se darán de cuenta que la historia de Orocué es bonita. Mejor dicho, aquí yo tengo de Orocué mucha historia probable. ¿Qué comandantes habían cuando mataron a los soldados? ¿Por qué los mataron? ¿Quién traicionó? ¿A quién le entregaron al juez del circuito para que lo asesinaran? Un juez del circuito que asesinaron acá. ¿A qué comando? El nombre del comandante. Cuando la revolución, los chusmeros se aliaron con el ejército acá y detuvieron un poco de godos acá, empleados todos del departamento de Boyacá. Inclusive tenían detenido al alcalde de esa época, que es un sargento de la policía, Vitorino Barrios. Bueno, total que yo sé mucha historia después. Pero a mí no me tienen en cuenta porque no soy un don nadie, ¿sí? Yo no tuve estudios superiores ni nada, pero superé. Hice hasta 5º año, pero entonces con mi experiencia, que trabajo y toda cosa, estudié en la Universidad de la Experiencia. Y así fue que me desempeñé en muchos cargos públicos. Y tengo eso. Total que el que esté interesado, yo le puedo vender eso para que hagan un libro verdadero de lo que fue Orocué. Desde su fundación, le cuento qué habitantes habían en 1800 tantos, qué alemanes, qué venezolanos, porque todos eran migrantes venezolanos y alemanes. Total que el interesado que quiera, a la orden. Y muchas gracias a usted, señor periodista, que me ha dado esa oportunidad de hacerle propaganda a mis memorias, porque no, aquí en Orocué no han querido hacer nada, no se quieren armar a eso.